iglesia durante este tiempo. Es el tema que hemos estado hablando. Y voy a invertir un tiempo porque quiero que la iglesia tengamos un conocimiento bíblico de lo que es la iglesia. He dicho que si usted le pregunta a 100 personas y le pregunta, dígame, ¿qué es la iglesia?, usted seguramente se queda sorprendido de lo que dice de la iglesia. Seguramente yo sí, yo voy a aquella iglesia, y le señalan a un edificio o algo similar. O le hablan de una denominación a la cual él o ella pertenece. Y diferentes maneras, diferentes formas de que la persona se ve lo que es la iglesia. Mas, sin embargo, Dios nos ha dejado las Sagradas Escrituras y nosotros no podemos dar nuestra propia definición, nuestro propio concepto de lo que es la iglesia. En estos últimos mensajes he dicho 3 cosas y lo voy a sintetizar en un par de minutos. Primeramente, comenzamos diciendo que una iglesia, para que sea una iglesia genuina, tiene que ser una iglesia bíblica. Eso lo dije hace 3 semanas. Una iglesia bíblica. Y dije que si para que sea una iglesia bíblica o una iglesia espiritual, esa iglesia tiene que tener a Jesucristo como su cabeza, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y como es el cuerpo de Cristo, lo primero que se expone, que el Padre ha expuesto, lo dije en un nacimiento, ¿verdad? ¿Se recuerdan? El nacimiento es un parto normal. Lo primero que se expone, que brota, es la cabecita del bebé. Ya ahí hay algo, hermano. Eso es parte del plan divino. Porque de ahí, eso es parte del misterio. Lo que pasa es que ¿cómo es? Nos perdemos en el bosque mirando los árboles. Y ahí está el entendimiento divino de lo que es la iglesia. Los seres humanos, ¿cómo nace un ser humano? Bueno, Dios le dio una cabeza y esa iglesia y esa cabeza es Jesucristo. Amén. No es un hombre que está allá en Roma, no es él, sino que es Cristo la cabeza de la iglesia. A esa cabeza está adherido, pegado el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Él es el primero, el primogénito, el unigénito, y luego vienen los miembros del cuerpo, que es la iglesia. Eso fue lo primero. Dijimos también que la iglesia tiene un gobierno, ¿recuerdan? El gobierno divino de la iglesia. ¿Quién es que está dirigiendo todos mis movimientos ahora mismo? Los movimientos que yo estoy haciendo. La cabeza. La cabeza gobierna al cuerpo completo. Entonces, si la iglesia es una iglesia bíblica, espiritual, tiene que tener un gobierno. ¿Cómo comenzamos? Venga tu reino. ¿Recuerdan? Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Entonces, el gobierno divino es el establecimiento de su soberanía. Él es soberano en el cielo. Pero aquí en la tierra hay rebelión. Entonces, solamente la iglesia, solamente sus hijos se sujetan, se someten a ese gobierno. Las personas que están por ahí en la calle, ellos hacen lo que les da la gana. Así éramos nosotros, hijos de ira por naturaleza. Pero en ese gobierno, Cristo es la cabeza quien dirige ese cuerpo. Eso fue lo segundo que dijimos. Dijimos también que esa iglesia tiene autoridad. Eso lo dijimos la semana pasada. Autoridad de la iglesia. Toda potestad, Mateo 28, de 16 al 20. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces la iglesia tiene autoridad, tiene potestad, porque Cristo ha obtenido toda autoridad que le ha dado el Padre. El Padre le ha dado toda autoridad a él. Amén. Antes de partir, después que resucitó,
Y fíjese, antes de él enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio a las naciones, él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo mando arriba y yo mando abajo. Por lo tanto, por cuanto tengo toda autoridad, con mi autoridad, ir por todo el mundo, por todos los grupos étnicos, y predicar el Evangelio. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Esa es la gran comisión que cada creyente debe de participar. Bien. En el día de hoy quiero continuar y quiero mirar ahora este cuarto aspecto de la iglesia. Yo quiero hablar en el día de hoy sobre la iglesia y el santo ministerio. La iglesia y el santo ministerio. Es decir, que la iglesia que es bíblica, la iglesia que tiene un gobierno y la iglesia que tiene autoridad, esa iglesia tiene un ministerio. Cuando decimos ministerio, significa que Dios tiene un llamamiento para toda la iglesia a través de todos los tiempos y para su vida en particular. Yo quiero, a manera de introducción de esta palabra de hoy, yo quiero llevarle, estos tres pasajes no lo tienen que buscar, pero lo que son de Berea y les gusta tomar nota, pueden anotarlo. Son Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y capítulo 5, versículo 10. Yo les voy a decir lo que tiene, la esencia de todo eso, para poder tener un fundamento de lo que se ha dicho después. Primeramente, si usted quisiera formar una nación, digamos, ¿con qué clase de gente usted llamaría para que fuese una nación? Por un lado estaba Egipto, una nación poderosa. Por otro lado estaba Babilonia. Babilonia se podía comparar a una ciudad moderna como la ciudad de Nueva York. Egipto a otra ciudad moderna como España o Roma, una gran ciudad de Europa. Pero fíjense cómo Dios procede. Dios comienza a formar a un pueblo y Él comienza llamando a un solo hombre. ¿Y a qué nación Dios va? ¿A qué pueblo Dios escoge para formar a esa nación? ¿Cómo comienza Dios? Dios comienza con el llamamiento de un hombre. Ese hombre, ¿sabe quién es, verdad? Abraham. Allá en Génesis capítulo 12. Allá Dios le habla a Abraham. ¿Dónde se encuentra Abraham? En una tierra pagana, Ur de los Caldeos. Y Dios no llama a Abraham para formar su nación dentro de Babilonia. Recuerde, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, en Babilonia, lo que es hoy Irak. Lo que es Irak hoy, de ahí salió Abraham. Dios no lo coge y le dice: yo voy a formar de ti, de todo ese pueblo babilónico. No, Dios lo saca. Dios lo saca de esa nación y le dice, lo llama y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Y lo sacó de allí y Abraham obedeció. Ese fue el comienzo de la nación israelita, con un solo hombre, Abraham. Abraham, ya nosotros sabemos, Abraham era un anciano y su esposa Sara, una anciana, 90 y pico de años, ambos, ¿verdad? El hombre queda el prole y un hombre puede engendrar hasta muy avanzado en edad. El problema biológico usualmente es la mujer. Pero en el caso de Sara, no solamente era anciana, sino que también era estéril. Esto no es coincidencia. Porque Dios quiere mostrar que, como decía, como se leíamos hoy, no es con espada ni con ejército, es con espíritu, dice el Señor en Zacarías 4, ¿verdad? Es con espíritu, dice el Señor. Y Él quería mostrar que era por medio de su poder,
de su soberanía, de su brazo extendido, que Dios formaría ese pueblo. Entonces lo llama. Abraham, un momento dado, se desespera un poco Sara y toma a una esclava llamada Agar y engendró a Ismael. Luego pasa el tiempo y finalmente Dios visita a Sara, Génesis 21. Visitó Dios a Sara y dijo: he aquí que para esta fecha, el próximo año, tú vas a tener un hijo. Y ciertamente llegó Isaac. ¿Sabe cuántos años tenía Ismael cuando nació Isaac? Ismael tenía 14 años. Habían pasado 14 años. Y ahora nace el bebé Isaac. Isaac, recuerden lo que dice la Biblia: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí está. Entonces, Abraham tiene a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob tiene 12 hijos, los 12 hijos, cabeza de ellos: Benjamín, Neftalí, Isaacar, Judá, Leví. ¿Usted conoce? 12 en total. Son los 12 hijos de Jacob, y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel, y de esas 12 tribus se forma la nación. Será de ti formaré una gran nación. Y en Génesis 15 le dice: mira las estrellas, si la puedes contar, y mira la arena que está en la orilla de la mar, así será tu descendencia. Será una descendencia de las estrellas espiritual. Está hablando de la iglesia, algo espiritual, y está hablando de la descendencia natural, o sea, los judíos. ¿En qué nación en el mundo no hay un judío? Dígame usted. Es posible que en un país, es posible que no exista otra nacionalidad, pero usted puede ir a cualquier parte del mundo, y usted va a encontrar los judíos. Están esparcidos en los 4 puntos de la tierra. Y créanme, donde están son prósperos, porque Dios le prometió bendecir. Aunque la bendición que ellos no han querido es la bendición del Mesías, pero Dios le ha prometido grande bendición. Entonces Dios le promete, finalmente, Jacob, sus hijos entran a la tierra de Egipto 70, y ahí se multiplicaron en una gran nación, y de allí se forma ese pueblo que está ahora en Egipto, y Dios llama a Moisés en la zarza ardiente, allá en Éxodo 3. Lo llama para liberar al pueblo, porque el pueblo ya estaba formado en sí, pero todavía no había sido adoptado, no había sido redimido, no había tenido su éxodo, porque para ser un pueblo de Dios tenemos que tener un éxodo, una salida. Salgo del pecado y entro a la vida. Salgo de la iniquidad y entro a la santidad. Salgo del mundo y entro a Jesucristo. Sin salida no se puede ser pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba en cautiverio por 400 años, y allí Dios lo llama a Moisés para sacar al pueblo. Y este es el punto que quiero llegar. Quiero llevarlo gradualmente a lo que es el llamamiento de la iglesia. Ahí, después que Dios le dice que lo va a libertar, hay algo muy importante, que tiene que ver con ser pueblo de Dios. Número 1, que Dios es un Dios santo. Dios es santo. Eso fue lo que le dijo a Moisés en la zarza ardiente: quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra que está pisando, tierra santa es. Dios es 3 veces santo. Entonces, dice la palabra de Dios que entonces Dios le llama, lo llama, y antes de salir acontece algo muy importante.
el cordero es inmolado. El cordero es inmolado. Principio fundamental para ser pueblo de Dios. Sin redención nadie puede ser parte del pueblo de Dios. Sin redención, sin ser redimido, sin sangre, nadie puede ser pueblo de Dios. Así que toda religión que pretende ser pueblo de Dios, que dice que es pueblo de Dios, que tiene libros que son pueblo de Dios, que tienen estatutos que dicen pueblo, y no me habla de un cordero inmolado, tal religión es completamente falsa. Completamente falsa. Porque dice la palabra en Levítico que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces tiene que haber redención. Dios llama a Israel, estando en Egipto, ustedes van a ser mi pueblo, pero primeramente para ser pueblo, el cordero tenía que ser inmolado. Por eso es que antes de salir, recuerda, antes de cruzar el Mar Rojo, ¿qué acontece? El Mar Rojo lo cruzan en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Pero en el capítulo 12 Dios le dice, cada uno toma un cordero por familia. Recuerden, toma un cordero por familia. Y dice la palabra que inmolarán el cordero. Eso me impacta porque dice, y toda la congregación inmolará el cordero. ¿Cómo es eso? Toda la congregación inmolará el cordero. Así lo dice. No sé si usted ve todo eso, hermano. Eso está en la Biblia, hermano. Es para estudiarlo. Yo quiero saber eso. ¿Por qué dice que toda la congregación? Porque es por ese cordero fue inmolado, fue sacrificado para redimir a todo el pueblo de Israel. Ese cordero en el Gólgota fue crucificado, fue maltratado, fue colgado, fue vituperado, derramó su sangre para redimir de toda nación, tribu y lengua. Por eso, toda la congregación inmolará el cordero. Y lo tomaron, lo inmolaron, mataron al cordero, tomaron la sangre, la esparcieron en los postes y los dinteles de la puerta, y el cordero asado en el viento. La sangre afuera, el cordero por dentro. Cuando Dios la sangre ve, el cordero de Dios. La sangre aplicada al corazón, el cordero por dentro, masticado, ingerido. Si no se come a Cristo, no se puede ser pueblo de Dios. ¿Ha comido a Cristo en el día de hoy? Te pregunto, ¿comiste a Cristo en oración esta mañana? ¿Comiste a Cristo en algo de la palabra? ¿Comiste a Cristo? Tienes que comer a Jesucristo, comer de Él. Su comida, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y Él es más dulce que la miel que destila del paraíso. Más dulce. Y Él es jabón de lavadores. Ahora le dice en el capítulo 19 del libro de Éxodo, le dice, después que lo saca y pasa por el Mar Rojo, símbolo del bautismo, muerte, resurrección del otro lado. Muerte, sepultura, resurrección. ¿Entienden? Entraron en las aguas, murieron, pero salieron del otro lado. Una sepultura y luego están en el otro lado. ¿Entendieron? Sepultura, resurrección. Ahora son pueblo de Dios, están contentos. Echó al alma quien lo perseguía y meticaba la danza, toman el pandero, los hombres cantaron el primer cántico allá, y María toma el pandero y la doncella, y hacen una fiesta a Jehová, y cantaron algarabía y danza. Bendito sea Dios, maravilloso, maravilloso. Yeah. Ahora, Dios le dice en el capítulo 19, vosotros viste lo que yo hice al pueblo de Israel. Vosotros viste lo que yo hice al pueblo de Egipto. Y como yo os tomé en alas de águilas y los he traído a mí. Estoy ahora en Éxodo 19, 5 y 6 que le dije, ¿verdad? Vosotros me seréis un pueblo santo, Kodesh, santo. Un real sacerdocio. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Y Dios le dice, y no es porque ustedes sean la nación más grande,
sino porque yo he querido. Por eso le dije que Dios podía coger a Egipto, una nación grande, adoptar, no, o a otra nación, o a Babilonia, que era más. Tomó a ese pueblo tan insignificante, al pueblo israelita. Mira qué tamaño tiene Israel. Usted ha visto en el mapa, que está en el mismo ombligo de la tierra, en el mismo centro. Pequeño en comparación. Alrededor de Israel están naciones grandísimas y poderosas. Es para que la excelencia del poder sea de Dios y no se lo son. Ese es el punto. Y así también en la iglesia. Entonces Dios le dice: ustedes me seréis ese reino sacerdotal. Eso se lo dice en eso, ¿verdad? Ahora, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, han transcurrido miles de años y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y Dios, por medio de Pedro, le dice: porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas, pues, ustedes son mi pueblo, un pueblo peculiar. Eso de peculiar significa como una joya especial, ¿me entienden las hermanas, las mujeres? Pero yo recuerdo que mi mamá tenía una caja de joyas muy caras, y ella no se la ponía todos los días. Tenía su anillo matrimonial, pero cuando llegaba un momento muy especial, ¿verdad? Porque era del buen oro, o tenía algunos diamantes, o claro, ella comía eso, algo especial, y se decoraba. Qué bonita se veía ella. Dios nos ha escogido como su diadema, como su ornamento especial. Ustedes son un tesoro para mí. Pero tienen que dar oído a mi voz. Y en el Nuevo Testamento reitera lo dicho. Le dice ahora al pueblo de Dios que también son un pueblo especial. Es decir, que significa que tanto en el Antiguo Testamento el mismo llamado para los israelitas, el pueblo de Israel, es el llamado para nosotros, porque Cristo removió la pared y de los dos pueblos hizo uno solo. Somos un solo pueblo, una sola iglesia. Ahora, finalmente en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y capítulo 5, versículo 10, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así dice. Y nos hizo quien nos amó y nos salvó y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero lo que me maravillaba, y lo miraba esta mañana, esos tres pasajes, lo que me maravillaba es que en los tres pasajes, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, habla de redención por medio de un precio, de redención por medio de uno que pagó. Entonces, para ser pueblo de Dios, tiene que pagarse un precio. Somos la iglesia porque Cristo pagó el precio, derramó su sangre, nos compró para que le pertenezcamos a Él. Ahora, si nos ha llamado, Él dice, este es el punto, Él dice que es para que seamos un reino de sacerdotes. ¿Qué hacen los sacerdotes? En el Antiguo Testamento eran aquellos que eran intermediarios, que intercedían por el resto del pueblo. Los sacerdotes eran aquellos que ministraban, que servían a Dios. Entonces, lo que significa es entonces que somos una nación de siervos, una nación de ministros. Aquí no se queda nadie. Él quiere que cada creyente sea su servidor, sea su siervo. Sí, yo soy siervo. Oh, siervo. Oye, sierva. Sí, vamos a ver si es verdad. Porque las palabras tienen definiciones, por favor. En otras palabras, si usamos la palabra siervo, es uno que sirve a Dios con todo el corazón. Entonces ahora, Dios llama a cada uno a un llamamiento santo. Ahora voy a entrar.
Primero. Lo primero que tenemos que hablar ahora con relación al llamamiento suyo, de toda la iglesia, de todo el creyente, es que tenemos que conocer ese llamamiento. Vamos aquí a Hechos capítulo 26. Yo quiero usar la persona, ya usé en el Antiguo Testamento a Abraham de llamado. Quiero ahora usar al apóstol Pablo por un tiempo. Quiero ir aquí a Hechos capítulo 26. Hechos 26. Primeramente, lo primero es conociendo el llamado. Debe conocer el llamado. La iglesia, usted, yo, tengo que conocer el llamado. Ahora, una cosa es cuando Dios habla en términos generales, que Dios le dice, todos ustedes son un reino sacerdotal. Amén. Entiendo, todos. Pero yo quisiera como que me lo dijera un poquito más cerca. ¿Qué tal si tú me lo dices a mí personalmente? Me habla a mí de tú a tú. Sí, yo sé que eso lo dijiste a todo el mundo. Yo sé que está en la Biblia. Bueno, aquí lo vamos a deletrear, por así decirlo. Aquí, en Hechos 26, Saulo de Tarso relata su conversión 3 veces. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Quiero tomar aquí Hechos 26. Da tu testimonio de cómo Dios lo salvó. Y mira lo que dice en el versículo 14. Lo primero es que debemos conocer que el llamamiento que tenemos de parte de Dios es un llamamiento personal. ¿Me está entendiendo, hermano? Personal. Que Dios llama a uno personalmente. Es el punto. ¿Cómo es posible que pasen los años y que un creyente todavía diga, ¿qué tendrá el Señor para mí, hermano? A mí me han hecho esa pregunta docenas de veces a través de los años. Hermano Juan, ¿qué usted cree que Dios tendrá para mí? Así me han dicho. ¿Verdad? No saben lo que pasa por mi cabeza. Porque la palabra de Dios es tan clara, hablándonos de ese llamamiento, de ese propósito. El problema no es que Dios no nos ha hablado, el problema es que nosotros no estamos respondiendo. No estamos respondiendo al llamado. Miren lo que dice aquí en el versículo 14. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo no entiendo eso, hermano. Bueno, para eso estamos aquí, para explicar. Los animales, un aguijón era una vara bien afilada. Estaban arando 2 bueyes. Estaba un buey ya con experiencia, ¿verdad? Y hay un buey, un novillo, decimos nosotros, con poca experiencia. Ya el otro está marcado porque ya lo han aguijonado. El aguijón era una puya, lo cortaba. Y cuando el buey quería comer su hierbito, quería mirar para acá, usted no viene aquí a comer, usted viene a trabajar, usted es un buey. ¡Fua! Le metían el aguijón, lo pullaban y sangraba. Otra vez, pero ya la tercera o cuarta vez, el buey capta. Si no trabajo, entonces Saulo estaba dando zapatadas como un buey, ¿me está entendiendo? Como un buey que no quiere obedecer, y Cristo le dice, tú sigues dando cosas, hay uno más fuerte que tú, duras cosas de zapatar como uno que tiene un aguijón, obedece, sométete. Es personal. ¿Qué le dijo? Saulo. Ponga el nombre suyo ahí, ponga su nombre, yo pongo aquí. Saulo, Saulo, ponga su nombre. Saulo, Saulo. En otras palabras, Dios lo está llamando y lo llama por su nombre, personalmente. ¿De qué otra manera Dios te lo va a decir, amado? Primeramente, conocer el llamado es personal. Segundo, versículo 16, Hechos 26, 16, dice,
pero levántate. Lo segundo es que el llamamiento es específico. ¿Entiendes? Es personal, pero es específico. En otras palabras, yo quiero detalles. Yo soy muy torpe. Yo necesito que me deletreen las cosas para entenderlas. Eso soy yo. Deletréame, escríbela. Entonces dice, Saulo, es contigo el asunto. Ahora, el llamado es específico. Le dice, levántate, está en la tierra. Ponte sobre tus pies. Porque para esto te he aparecido. A ti, mire para aquí, aquí está específico. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. En otras palabras, mira, esto es lo que voy a hacer. Primeramente, te me aparezco hoy. Según crece, te me voy a continuar apareciendo, crecimiento en la visión, y lo que te me aparecerá a ti después. En otras palabras, te voy a seguir revelando, te voy a seguir mostrando cosas que tú desconoces. Eso es lo que está hablando. Entonces, llamado a personas específicos, pero también en Romano, al lado, después de Hechos, ahí, Romano, capítulo 1, bájate Romano, unas cuantas páginas, Romano. Aquí se usa la Biblia, usted lo sabe. El llamado es personal, Saulo, Saulo. El llamado es específico, te dice lo que tiene que hacer, te dice específicamente lo que tiene que hacer. ¿Entiendes más? No hay que dar golpes al aire, no hay que estar dando tumbos sin saber para dónde uno va. Dios comienza tratando con tu vida personal como su hijo, su hija, comienza a concientizarte de lo que Él quiere que tú hagas con relación al llamado que Dios tiene contigo. También Él dice en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Qué significa eso? Que el llamado produce carga gravosa. ¿Usted entiende lo que es una carga? Carga es que usted siente un pesar. Usted siente un pesar y quiere que otros conozcan el Evangelio, ¿no es cierto? Usted quiere que otros aprendan, que otros se edifiquen, que otros conozcan al Dios que usted conoce. Entonces, lo primero es conociendo el llamado. Hay tres cosas. Primeramente, que es personal. Segundo, que es específico. Te va deletreando lo que tiene que hacer. Y tercero, que produce carga. Te produce carga, te produce sentir que tú quieres ir a más, que tú quieres alcanzar más. Segundo aspecto es, lo segundo es, nada vale si uno tiene conocimiento del llamado y no hace nada. De que usted conozca que Dios lo llamó, de que su llamado es específico, y usted se queda sin hacer nada. En la inercia, eso es solamente algo intelectual. Lo segundo, el segundo aspecto es que tenemos que responder al llamado. Lo que tiene que ver la iglesia, el santo ministerio. Entonces, la iglesia, los creyentes tienen que responder al llamado. Responder al llamado. Mire aquí en Hechos 9, usando a Pablo de nuevo, Hechos capítulo 9, cuando él relata su conversión. Mire cómo él responde al llamado. ¿Cómo él responde? Él, versículo 6, temblando y temeroso, dijo, Señor, eso es curioso, el que manda, mira, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me está entendiendo? Es personal, es específico. Y le dice ahora, ¿qué quiere que yo haga? En otras palabras, ¿qué es lo que está mostrando aquí Saulo? Disponibilidad, ¿me está entendiendo? Me ha conquistado, me ha lanzado en el piso, ha triturado mi orgullo. ¿Qué tú quieres que yo haga? En otras palabras, disponibilidad. Esa es la palabra. Disponibilidad. Estoy dispuesto, estoy listo para responder al llamado. ¿Cómo se responde al llamado? Está disponible en esta tarde. Está disponible, está en ese llamado que Dios te ha hecho a ti, de años a ti sí, estoy hablando contigo.
en ese llamado que Dios te ha hecho a ti, que tú sabes que Dios te ha hablado de diferentes maneras, ¿estás respondiendo a ese llamado? ¿En qué etapa está ahora en ese llamamiento? ¿O está todavía en la misma posición? Responder al llamado, disponibilidad. Entonces, en el versículo 6, ahí hay dos cosas. En el versículo 6, primeramente, Él está disponible. ¿Cómo es que está disponible? ¿Qué quieres que yo haga? Estoy disponible. Pero Él no sabe lo que va a hacer. ¿Qué necesita entonces? Preparación. ¿Está entendiendo? Si no sabe lo que va a hacer, esto pasa a todo creyente. En otra palabra, yo soy un creyente nuevo, hermano Juan. Yo no sé si eso es para mí, si eso es para ti. Yo tengo X cantidad de años, eso es para ti. Yo tengo un año, eso es para ti. Yo tengo 3, así, eso es para ti. Está hablando contigo también, exacto. Aquí nadie se escapa. Nadie se escapa. Entonces, lo primero es, está disponible. ¿Qué quieres que yo haga? Pero mire cómo el Señor le responde. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí está, entonces, la preparación. Dios sabía que Saulo de Tarso, que era un hombre, un intelectual, un teólogo, entre comillas, un erudito, un hombre muy preparado, se crió a los pies de Gamaliel con grandes credenciales. Dios sabía que todo eso, con todo eso, él no podía, él necesitaba la revelación de las Escrituras, necesitaba la llenura del Espíritu Santo, necesitaba encerrarse con Dios, hablar con Dios, comunicarse con Dios, para luego ser usado. ¿Qué fue lo que hizo Saulo de Tarso después de este episodio? Él duró 3 años en Arabia, hermano. ¿No sabía eso? Él se desapareció por 3 años. ¿Usted sabe? Él se desapareció. Y luego él vino. ¿Qué hizo allá? La Biblia está en silencio. Pero tenemos que entender qué estaba haciendo él. Él estaba en comunión con Dios. Esa desaparición con Dios. Él comenzó a estudiar los pergaminos. Ahora, cada pasaje del Antiguo Testamento, Cristo miraba a Jesucristo. Cristo en Génesis 1, Cristo en Éxodo, Cristo en los profetas menores, Cristo en el libro de Malaquías, en el libro de Levítico, Cristo en el Deuteronomio. En cada pasaje, él antes no veía a Jesucristo. Ahí estaba. Y lo estaba preparando, lo estaba formando. El alfarero divino lo metió en Arabia, lo metió en el horno, lo está preparando. ¿Qué quiere que haga? Te voy a preparar. O sea, Dios prepara, capacita a cada uno de sus hijos para la obra que él tiene. Eso no puede fallar. Pero eso no es pasivo. Yo no creo que estábamos cómodos en ¿cómo se llamaban esos hoteles? Holiday Inn. No sé si todavía hay. De 4 estrellas allá. ¿Ah? En un hotel allá de gran categoría encima de una montaña. Él estaba a lo mejor en una cueva allá, metido con esos pergaminos llenos de polvo, tomando agua, comiendo qué sé yo, qué cosa, lleno de Dios, lleno de entendimiento de Dios, preparándolo Dios, puliendo su vasija. Porque Dios le había de dar a Pablo un gran legado, y era que iba a ser el escritor de una gran parte de todo el Nuevo Testamento. ¿Usted cree que Saulo pensó en ese momento que Dios le iba a dar el privilegio de escribir, yo incluyo a Hebreo, 14 epístolas escritas por Pablo? 14. Y que esas 14 epístolas iban a bendecir a todo el mundo por todos los siglos. Un solo hombre, hermano, un solo hombre, puesto en la mano de Dios. Uno solo. Que se rindió a él, como cantaba. Yo me rindo a él. Ajá, sí. Yo me rindo a él. Eso hay que verlo. Eso tiene que ser real en la vida de uno. Entonces, dice, se te dirá lo que vas a hacer. Él no sabía. Y lo tomaron, él estaba ciego. Recuerda, quedó ciego. Lo tomaron de la mano, lo llevaron allá a Damasco y quedó ciego por 3 días. Luego vino Ananías, ¿recuerdan? Ananías, Dios le reveló
le puso la mano, las escamas cayeron de sus ojos, fue lleno del Espíritu Santo, se bautizó seguramente en las aguas, comió, ahí lo dice, se preparó, y ahora, mira lo que pasa, sígame, en primera, no hago una expedición por la Biblia, 1 Corintios 3, mira lo que acontece ahora, en 1 Corintios 3, ya pasó Baile de Arabia, ya Dios comenzó a usar, ya ha escrito las epístolas, comienza a escribir, comienza a usar su vida, porque no está preparado, porque es la iglesia, el santo llamamiento, eso es individual, eso es para cada uno de nosotros. Entonces ahora en 1 Corintios capítulo 3, ¿cómo se responde al llamado? Estoy diciendo, ese es el segundo aspecto, en estar disponible, en la preparación, Dios nos dice lo que tenemos que hacer, y también en la colaboración. 1 Corintios 3:5. 3:5. Mira lo que dice. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Deme otra palabra para la palabra servidor. Sinónimo. Sí, el servidor, otra una sinónimo. Ministro, sacerdote, es lo mismo, sacerdote, servidor, es lo mismo. Somos servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo que, en otras palabras, respondemos al llamado, respondemos a nuestro llamamiento, usted y yo, respondemos al llamamiento colaborando. ¿Cómo colaboramos? Según lo que Dios le concedió a usted. ¿Entienden? Dios a mí me va a demandar mucho más que usted. Yo estoy claro en eso. Yo tengo una gran responsabilidad. Yo voy a compadecer delante del tribunal de Cristo, dar cuenta por mi vida, por el ministerio. Pero ustedes van a estar detrás también, cada uno individualmente. Entonces, porque aquí no hay títulos, aquí es que cada uno, dice aquí, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¡oh Dios! La obra de Dios, la obra no del hombre. El hombre no hace nada. Como dice mi país, es un aguajero. El hombre no hace nada. ¿Ah? Tú estás haciendo un aguaje, disque predicando, disque pastoreando. Sabemos que es Cristo que pastorea las ovejas. Sabemos que es Cristo que da el Espíritu Santo. Sabemos que es Cristo el que salva. ¿Y qué es lo que ha hecho tú? Tú viniste con un poquito de agüita, un mensajito, pero fue Cristo que hizo la obra por su Espíritu en esa vida. Y si Él no hace eso, no hay nada. Para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Él sea exaltado, reconocido, visto, adorado. Adorado y no el hombre. Okay. Entonces, ¿cómo se responde el llamado? Lo voy a reiterar. En la disponibilidad. ¿Qué quiere que haga? En la preparación se te dirá lo que vas a hacer. Y en la colaboración, según el don que Dios te ha dado. Tercero y último, ahora, sígueme acá. Si conocemos el llamamiento, ese llamamiento santo, si respondemos al llamamiento santo, ¿qué falta? Militar conforme a ese llamado, ¿entiendes? Militar. Ahora ya me puse las botas de combate, ¿verdad? Me puse la ropa de soldado. Ahora es a militar. Ya estoy listado. Estoy bajo órdenes de marcha. Ahora, mire cómo se milita. ¿Cómo se milita? Primeramente, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, pásate aquí a Tesalonicenses capítulo 2. Para que usted vea esto. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Lo primero es la conducta. Militando conforme al llamado, la conducta del soldado. Eso es lo primero, el carácter, la conducta. Dice aquí, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, porque vosotros mismos sabéis,
hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Cómo se milita en medio de gran oposición? ¿Cómo se milita? ¿Cómo se sirve a Dios en medio de grandes dificultades? Ser cristiano en esta época era una sentencia de muerte. ¿Usted sabía eso? Ser cristiano en ese tiempo, usted era marcado. Usted era tratado como la escoria de la tierra. Era una sentencia de muerte. Y estamos llegando a estos tiempos. Yo creo que usted sepa que hay gran persecución en los cristianos. Aquí relativamente no hay nada, pero en otros países miles y miles de creyentes están muriendo por su fe. Miles y miles de creyentes están muriendo por su fe. En Irán ahorcaron a un misionero porque no quiso negar a Jesucristo. Yo vi la foto de su esposa, de sus hijos, y lo vi cuando le ponen la soga. La soga, increíble. Ese hombre está sonriendo. Usted ve esa fotografía, Dios. Él está sonriendo como que nada está pasando. Dios da valor. Dios te da gracia cuando venga ese momento de prueba. Y él prefirió ser ahorcado que negar a Jesucristo. Ahora, militando conforme al llamado. Entonces, en la conducta. Segundo, en el servicio. En el servicio, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, en el servicio. Cuando se sirve a Dios, primeramente Romanos 12:1 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación del entendimiento, el cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay. ¿Cómo en el servicio? ¿De qué manera se sirve a Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que usted le sirva? Aquí lo dice. Versículo 11. En lo que requiere diligencia en tu servicio. Vas a hacer algo, te han delegado algo, tienes una responsabilidad en el ministerio, aquí en la iglesia local, o afuera, en cualquier lugar, sea lo que sea, un ministerio. ¿De qué manera Dios espera de ti? ¿Qué dice? No perezoso, ferviente, hirviente. ¿Eso qué significa? Hirviente, lo que significa ferviente, hirviente, ferviente en espíritu, sirviendo a Señor. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Bendito sea Dios. Que verdaderamente con ese fervor. ¿Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo? ¿Qué fue lo que le dijo? Timoteo, recuerda, Timoteo, eres llamado. Aviva. No el don, no, el don está. El fuego, el fervor, el fuego del don de Dios que está en ti, en cada uno de nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué está pasando, Timoteo? De esa manera. Entonces se milita en el servicio por la conducta, se milita fervientemente. Y en Hechos capítulo 20, versículo 31, para que usted vea cada cosa en su lugar, 20:31 dice:
Por tanto, velad. Esto es Pablo, para que vea el contexto. Pablo llamó a los ancianos de Mileto y lo llamó a Éfeso. Él lo llamó porque Pablo sabía que él iba a morir pronto. Llamó a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. Él está en Mileto. Dice aquí, y enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está en Mileto, le manda, ¿verdad? Un recado, le manda un mandado, una comisión, y vienen ellos, y él comienza a hablar con ellos. Los pastores, los siervos, están sirviendo. ¿Qué es lo que le dice el versículo 31? Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Cuál es el punto, hermano Juan? Si dice de noche y de día, el servicio nuestro es cuando? De noche y de día, constantemente. Ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Es constantemente sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Entonces tenemos que servirle fervientemente, con ánimo, con fuerza, ¿verdad? Con disponibilidad. Una cosa más mala que alguien que tiene que hacer algo, hay que estarse recordando. Hay que estar recordando, ay Dios mío, yo no tengo paciencia, perdónenme, hermano. A mí se me hace eso duro. Porque para el trabajo no somos así, hermano. A mí no tiene que recordarme que tengo que estar en la 14 por 37 años, no soy yo, a las 8 de la mañana, truene o lo que sea. Porque es que el viernes me dan un sobrecito que yo espero. ¿Me está entendiendo? A un sobrecito con unos numeritos y con eso yo como. Y por ende, por 37 años yo me levantaba por la mañana. ¿Me está entendiendo? ¿Y cómo no va a ser para las cosas espirituales, hermano? ¿Cómo no va a ser? De igual manera. Ahora, recta final. Hay algo que es muy importante, es fervientemente, constantemente, pero hay algo muy importante. Y esta parte que viene ahora, espero que la capte, la atesore, ¿verdad? Con esa verdad, con un cazador que quiere comer, esta no se me va, esta va a ser mi cena, esto yo no lo necesito yo. Una cosa que le está haciendo el pueblo de Dios daño es la mixtura. Yo no entiendo eso. Yo uso esa palabra muchas veces, ustedes me han oído. Solo que mixtura. Cuando se mezcla lo precioso y lo vil y se dice, todo está bien. Que no es exigente, hermano. No se puede ser exigente. Alguien me dijo, mire, usted es demasiado exigente, cójalo suave. Cójalo suave. Sigue montado desde ese lado del caballo, que te va a caer, te va a romper la cabeza. ¿Me entiendes? Esto es serio. Dios no está jugando iglesia. Y ninguno de nosotros, espero que tampoco, hermano. Esto es serio, esto es santo el llamamiento. Entonces, no puede haber mixtura. Le voy a explicar con este texto. Está en 2 Timoteo 2. Pasa el 2 Timoteo para que usted capte este principio. 2 Timoteo 2, usted va a ver esto. Tiene que ser en el servicio, militando conforme al llamado, en la conducta, en el servicio, fervientemente, constantemente. Faltan 2 cosas. Ahora viene inmixturablemente. No sé si esa palabra se puede decir gramaticalmente, pero usted entiende. Inmixturablemente, sin mixtura, sin mezcla. Sin mezcla. Ahora, vamos a ver qué es lo que Pablo le dice. En 1 Timoteo, capítulo 2. 1 Timoteo 2. Ok. Sí, 2. Míralo acá. Ok. 2. Ahora. 1 Timoteo, capítulo 2. Disculpe, 2 Timoteo. Mi perdón. 2 Timoteo, capítulo 2.
Aquí está hablando Pablo de un soldado, ¿recuerdan? Está sirviendo. Ahora usa la idea de un soldado. ¿Recuerda que le dije que nos ponemos ya las botas de combate, el militante, vamos a la milicia, el soldado de Jesucristo, mano a la obra, accionar, vamos a trabajar, hay que predicar, no podemos tener miedo, vamos a predicar, vamos a llevar la palabra, temor. Ok, ahora le dice, versículo 3, tú pues, a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿De quiénes somos soldados? De Jesucristo. ¿Qué somos llamados a sufrir? Penalidades. ¿Cuáles son las penalidades? ¿Usted cree que la vida de un soldado? Oh sí, hoy sí, ¿verdad? Oh, wow, un soldado de hoy en día, están en un sitio hasta con aire acondicionado, con sunglasses, parece turista, ¿verdad? Un foro, bla, bla, allá en el desierto. Los tentes en el desierto, para que decir, soldado. Esto es gente soldado. Era combate de mano a mano, era matar al hombre con una espada, te mata. ¿Entiendes lo que está hablando? Era vivir en una cueva, era pasar vicisitud de hambre. Y Pablo dice, frío, escasez. Y le dice, como tú eres un buen soldado, sufre penalidades. Te van a herir, pero eres un soldado. Sé valiente, esfuérzate, sé valiente, eres soldado, no eres un cobarde, no tengas espíritu de cobardía. No puedes ser cobarde. Aquí viene el punto. Versículo 4. Aquí viene la misura. Ninguno que milita, se enreda, ahí está la mistura, se enreda en los negocios de la vida, de la mistura, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Me está entendiendo? Tú no puedes ser soldado y tener la mistura con otras cosas que te impiden ser fiel a tu comandante. Usted sabe que un soldado, cuando yo tenía 18 años, estaba en la guerra de Vietnam, yo tuve que enlistarme, porque era por ley, algunos quizás se acuerdan, y yo había terminado high school, y había que enlistarme, tenía que dar porque te podían llamar, para algunos se enlistaron voluntariamente, y yo voy a hacer un bobo, que me llamen. Yo era cristiano, si tengo que hacerlo, porque la ley, no me llamaron, gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo tenía propósito con mi vida, de que yo fuera un soldado verdadero, y no un soldado allá, peleando en tierra ajena, porque no se logró nada, entre paréntesis. Okay. Ahora, dice, sufre penalidades, no mezcle, que tú eres soldado con otras cosas. La mistura está arruinando el pueblo de Dios. La falsa doctrina, eso mistura. Los falsos evangelios, eso mistura. El evangelio de prosperidad, eso mistura. Los falsos apóstoles, profetas, eso mistura. Hay una mistura. Usted no tiene una idea de lo que está pasando, hermano. Hay una mistura, una invasión de lo falso. Como dice Pablo, por 3 días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios. Se levantan enseñanzas falsas, heréticas, una cosa extraordinaria, la metafísica se mete por ahí. Enseñanzas erróneas por todas partes. Yo le he mencionado que se habla de unción, se habla de esto, se habla de lo otro. Es un desastre, una mistura. El pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, encima de eso, tenemos pastores que no enseñan al pueblo, que no educan al pueblo, que lo que quieren es dinero, lo que quieren es que tener mucha gente, que quieren prestigio personal, quieren una audiencia grande, quieren una iglesia grande y no una gran iglesia. Son dos cosas diferentes. Una iglesia grande es una gran iglesia. El carácter, la santidad, la pureza del evangelio no quieren. Entonces Pablo dice, mira, Timoteo, eres un soldado, cuídate, no te enredes como Demas. ¿Qué fue? ¿Por qué fue que Demas cayó? Demas era un compañero de Pablo. Usted ve que Pablo menciona a Demas. Y en un momento dado le dice, procura verme pronto, porque Demas me ha desamparado. Abandonó a Pablo, el soldado, se quitó la bota. Esto
esto es demasiado fuerte, me quito la bota, uniforme, pongo mi ropa, para casita que voy. Y dejó a Pablo y se volvió al mundo. Dice, ¿cómo dice Pablo? Amando, mistura, amando más al mundo. Yo no voy a condenar a él, que se perdió, yo no sé, eso sabe Dios. Pero el asunto fue que la mistura lo enredó. Y muchos. Así que en el ministerio no puede mezclarlo. Sea lo que sea. Ministerio de alabanza tiene que ser santo. Ministerio de evangelización, de proclamación, de púlpito, de consejería, el ministerio que sea, de visitación, el ministerio que Dios te ha dado. No lo mezcle con cosas humanas. En el púlpito hoy están cayendo mucho. Lo mezclan con psicología. Hay pastores que lo que hablan es un mensaje de psicología, lo que enseñan. Le dan una terapia de psicología. O le hablan de la estima propia, self-esteem. Eso es un plato nuevo, ¿verdad? Diferentes variantes que invaden y el pueblo, ¿verdad? Con la boca abierta, como los pajaritos los pajaritos en el nido que tienen el pico abierto, ¿verdad? Y no ven. Y lo que les meten en la boca, se les mete una piedra, un cascarón, una pluma, lo que sea. Porque no ven. No pueden ver. Entonces, se mistura, amado, se mistura. Celoso, se mistura. No hay nada que yo amo más, hermano, que la proclamación del Evangelio. No hay nada en la vida que yo deseo más que proclamar la palabra, enseñar la palabra, morir el último día de mi vida. Eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, no sé usted. Responder al llamado. ¿Ok? Y esto último viene siendo militantemente, sin mistura. Eso es importante. Todo es importante, fervientemente, constantemente, sin mistura. Pero militantemente. Primera Tesalonicenses, aquí al lado, a la izquierda. Primera Tesalonicenses 1:18. Dice, por lo cual, quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, mire esto, una y otra vez. ¿Qué significa eso? Una y otra vez. Militantemente. ¿Entienden? Una y otra vez. Usted quiere un soldado va a atacar y solamente una vez. Ese soldado quiere dar, si es destruir a su enemigo, él va a buscar una u otra manera de destruirlo, porque si no, ese enemigo está buscando estrategias para destruirte a ti. Una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Mire, el diablo estaba estorbando a Pablo, pero no se daba por vencido. Él seguía constantemente. Es importante que nosotros acatemos estos principios. Permiso, hermano, pero ¿cuánto dice? 1:18. Sí, Primera Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 1:18. Porque no hay 1:18. Disculpe. 2:18. Primera Tesalonicenses 1:18. Ah, 2:18, sí. Exactamente, hermano. Gracias. Y es 2:18, disculpe. Dice, por lo cual, no es que estoy pensando en la próxima cita que es segunda. Por lo cual, si no quisiera vosotros, pero Satanás nos estorbó. Entonces, ok. Es importante estos principios y aquí también sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Y cuál es la meta de todo eso? El ministerio. ¿Con qué finalidad Dios lleva a cabo su santo ministerio? Por una parte, con esto concluyo, por una parte están los dones de Efesios capítulo 4, los dones ministeriales que son 5, ¿verdad? Porque él mismo
después que resucitó, llamó a algunos apóstoles. Ayúdenme. Maestro, profeta, evangelista y maestro. 5. ¿Recuerdan lo que dije? La mano. ¿Recuerdan eso? La mano, que no era la mano izquierda o la derecha, porque Dios no tiene mano. No, porque la mano, hermano, esa gente, esos apóstoles eran con la sombra de Pedro. Wow, qué maravilla, la sombra de Pedro, ¿verdad? Y tú no has leído que dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91. ¿Tú le estás dando crédito a Pedro que fue la sombra de Pedro? ¿Dónde que tú vives, mijo? ¿En una cueva? Esa es la ignorancia de un pueblo que no escudriña las Escrituras. Y ya quieren darle crédito a Pedro. Que fue Pedro. O que fue la mano. Que fue la mano de Pedro que hizo los milagros, las maravillas. ¿Verdad? Entonces, la mano. Entonces, sí, la mano del Señor son esos 5 ministerios, esos 5 perfiles. Yo he dicho que hay 2 que son muy criticados. Y yo entiendo. Yo lo critico también. Que son los profetas y los apóstoles. Porque ya no hay apóstoles al estilo Nuevo Testamento. No lo hay. Pero la iglesia es una iglesia apostólica porque Hebreos 3, eso no lo dicen la gente que hablan conmigo. Hebreos 3 dice que participemos, que consideremos al sumo sacerdote y al gran apóstol. Entonces ahí dice que la iglesia tiene un sumo sacerdocio de ministro y un apostolado. ¿Qué significa eso? Cuando Cristo llama a los discípulos, lo llama, dice, para que estén con Él. Eso es el sacerdocio. Y luego dice, para enviarlo a predicar. Enviado es apóstol. Eso es lo que significa un apostolado. Pero la gente, como hay tantos falsos apóstoles hoy día, ¿me entiendes lo que estoy hablando? La gente quiere botar el niño con el agua sucia. No sé si usted entiende ese lenguaje. Quiere coger lo malo, botarlo con lo bueno. Hay apóstoles. Esos apóstoles no te están tocando campanitas. Yo soy apóstol, lo ponen. Eso Dios se lo muestra. Es más, ni lo dicen. Ni dicen que lo son. Su fruto lo conocen. Salen a predicar la palabra. Predican la palabra. Plantan iglesia. Viajan por todas partes llevando la palabra de Dios. Son enviados. Son enviados. No vuelan en jet privado. No tienen mansiones de frente de una casa, de la playa. Estos son charlatanes, estos son ladrones. Ese no es el estilo de vida de un verdadero apóstol de Jesucristo. Ese no es el estilo de vida. Un siervo de Dios, si tiene que dormir en el piso, donde sea, donde comer lo que le dé, y si no hay que comer también, esa persona es un llamado de Dios. Esas son las penalidades, sufre penalidades, la incomodidad, lo que sea, la persecución, el malentendido. Que tú esperas mucha gente quizás y no viene nadie. Eso es parte. Eso es parte. Sufre penalidad, olvídate de eso. Ser fiel a llamar. ¿Y cuál es la meta? Dice Efesios 4, que Él estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, para preparar a los santos, el santo llamamiento, para la obra del ministerio. ¿Entiendes? Esos ministerios preparan a los santos para que los santos estén equipados, preparados para la obra del ministerio. Entonces, cada persona en la iglesia tiene un ministerio. Aquí no se queda nadie. Aquí no se queda nadie. Si usted tiene duda o algo, habla conmigo. O otro de los ciegos que están acá. Pregúntalo al hermano. Hermano, una entrevista, hermano. Yo quisiera en esta área servir a Dios. Yo creo en esta iglesia podemos servir a Dios en esta área, en este ministerio. Y usted quizás tiene ese ministerio, usted viene aquí, es nuevo, hable con nosotros. Y se puede comenzar un ministerio en esa área. Pero si no habla, hermano, yo no sé lo que está en su cabeza.
¿verdad? Yo no sé lo que hay. Entonces usted puede hablar y se puede orar, trabajar, y entonces se forman diferentes ministerios. Mire por ejemplo lo que dice Pablo. Este es un ministerio que yo he anhelado en la iglesia, y lo he dicho muchas veces, y todavía no hay nadie que diga, voy a perder el ministerio. Me refiero a Tito 2:3. Este ministerio. Que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes cómo amar a su marido. Dígame usted, ¿qué iglesia usted conoce? Yo por algo deseo que aquí lo haga. Pero yo no soy un anciano. Yo soy un anciano. Cuidado, no soy muy bien. Estoy hablando espiritualmente. ¿Entienden? Qué cosa tan bella. Porque ahora dice, se me acabó el amor. La chispa se apagó. Y ahí dice que se puede aprender a amar. ¿Sabe usted eso? Los que están casados. Se puede aprender a amar. Amar es una decisión. ¿Verdad? Uno puede decidir amar o no amar. Entonces, si hay algo, le dice Pablo a las ancianas, que enseñen a los matrimonios más jóvenes. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esas ancianas tienen años de experiencia en su vida conyugal, ya tienen nietos, han estado casadas por 30 años, son veteranas, ellas saben lo que hay. Y ahora está esta muchachita, ¿verdad? Que todavía con los ojitos con estrellitas, que están casados en el honeymoon, ¿verdad? Tiene un muchachito y ya creen que todo, y luego una pelea por cualquier cosa, y uno se dio algo. Y ya están hablando del divorcio al año, a los 2 años, a los 2 meses, a las 2 semanas. ¡Hello! Entonces, que le enseñen. Yo espero que alguna anciana take the cue, ¿verdad? Tome la indirecta directa. Amén. Sea Dios exaltado. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te adoramos y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu palabra.